la clase del día lunes vimos lo que se referían a a mecanismos o estrategias de estimación, ¿no? Bueno, mecanismos o estrategias para encontrar estimadores que son justamente el método de máxima verosimilitud, el método de momentos, que tienen como una restricción de alguna manera conocer la distribución de la variable de interés, ¿no? La distribución estadística de la variable de interés, y a partir de eso uno puede obtener las medidas de interés, ¿no? Como la media, o bueno, en este caso como, eh, por decir, si trabajamos con la normal, y la normal tenía dos parámetros como la media y la varianza, teníamos un método para encontrar esa media y varianza. De forma similar, ¿no? Para otras distribuciones, por ejemplo, una exponencial, una Poisson, ¿no? Otros estilos de distribuciones, también se puede encontrar de esa forma, utilizando el método máximo de similitud, momentos, ya la forma de algunos estimadores, ¿no? Y teníamos ya un criterio para evaluar la calidad de esos estimadores, que era el de máxima verosimilitud, ¿no? Y el método de momentos. En realidad la cota de Kramer-Rao, ¿no? Como un elemento para encontrar cuál es el estimador mejor, ¿no? El que alcanzaba la cota de Kramer-Rao, lo que habíamos quedado, ¿no? Nuestro interés en hasta esa parte era discutir acerca de propiedades de los estimadores, ¿no? Propiedades que deberían cumplir los estimadores, insesgadez, eficiencia, tenemos el tema de la cota de Kramer-Rao, ya tenemos una estrategia para encontrar algunos estimadores con el método de momentos y máxima verosimilitud. Lo que nos está quedando todavía pendiente es estudiar otro tipo de ver el concepto de la estimación, ¿no? Hasta este momento nos hemos concentrado principalmente en una estimación basada en un punto, ¿no? Basada en una estimación puntual que normalmente se la conoce, ¿no? Es la idea que nosotros, si queremos estimar un parámetro de la población, obtenemos una muestra aleatoria y construimos una estadística de esa muestra aleatoria. Si esa estadística la afinamos y la convertimos de tal forma que se aproxime a un parámetro, hemos dicho que esa estadística es un estimador, y dada una muestra nosotros podríamos tener un valor de esa estimación, ¿no? En el caso de la media muestral, por ejemplo, la media muestral simplemente sacar los números, sumar los elementos de la muestra, sacar la media, y ese era un estimador de la media poblacional, por ejemplo. Eso en el sentido de que es un solo valor, ¿no? En el sentido de que es un solo valor el que nosotros estimamos. El concepto que ahora vamos a ver se denomina estimación por intervalos de confianza, ¿no? Estimación por intervalos de confianza. Y parte del concepto de que nuestra estimación ya no va a estar basada en un solo punto, ¿no? Ya no va a estar basada en un solo punto, sino que nuestro objetivo ahora va a ser dar un intervalo, ¿no? Vamos a dar un intervalo donde nosotros sospechamos que se encuentra el verdadero valor del parámetro, ¿no? Entonces vamos a dar un rango en general, ¿no? Vamos a dar un rango respecto a dónde se encontraría el verdadero valor del parámetro. En esta lógica, ¿no? En esta lógica del intervalo de confianza, ¿no? Para construir un intervalo de confianza, de un determinado parámetro θ, por ejemplo, necesitamos justamente identificar o construir esos rangos, ¿no? Un rango inferior, un límite inferior y un límite superior. A ese límite inferior le vamos a llamar L, y ese límite superior le vamos a llamar U, ¿no? Yo quiero encontrar un mecanismo de tal manera que ya no estime un punto, sino la estimación me provea de dos elementos, de dos puntos si quieren, el punto L y el punto U, de tal manera que yo tenga cierta certidumbre de que el parámetro se encuentra entre el valor de L y el valor de U. A esta L y a esta U normalmente se las conoce como el intervalo de confianza del parámetro θ. A esta L y esta U se la considera como el intervalo de confianza del parámetro θ. Ahora, como nosotros no tenemos acceso al parámetro,
y estamos trabajando con un set de muestras aleatorias, la L y la U, estos dos límites, vienen a ser nuestras variables aleatorias, ¿no? Para encontrar la L y para encontrar la U, vamos a utilizar justamente la información que viene de la muestra, ¿no? Por lo tanto, aquí la L y la U, ambas son estimaciones del límite inferior y estimaciones del límite superior, ¿no? Una cota inferior y una cota superior. Al ser estas estimaciones, ¿no? Al ser esta L y esta U estimaciones, están sujetas a la variabilidad de la información misma proveniente de la distribución muestral. Tienen esa característica de variabilidad que se hereda justamente de este proceso aleatorio. Por lo tanto, como son variables aleatorias, la L y la U, el objetivo se convierte en de alguna manera garantizar una probabilidad, ¿no? Para encontrar L y para encontrar U, ¿no? Deberíamos garantizar de alguna manera esta ecuación, ¿no? Nos dice la idea de los intervalos de confianza. Deberíamos buscar una L y una U de tal manera que la probabilidad de que el parámetro se encuentre entre L y U sea igual a algún valor definido, ¿no? Como esta es una probabilidad, nosotros quisiéramos maximizar esta probabilidad, ¿no? Dado que si esta probabilidad es muy alta, significa que es muy seguro que el L y el U puedan contener al parámetro. Mientras este 1 menos alfa sea un valor muy alto, nosotros podemos estar insinuando de que el intervalo contiene al verdadero valor del parámetro. Esta es una probabilidad nuevamente porque tanto L y U, que son los estimadores que vamos a construir, son variables aleatorias. Y este 1 menos alfa hace referencia a esa intensidad de confianza, ¿no?, que le vamos a asignar a este intervalo. Este 1 menos alfa en estadística normalmente se llama el criterio de confiabilidad. El 1 menos alfa se refiere al nivel de confiabilidad. Y hay valores muy comunes de este cociente, ¿no? Aquí la idea es que el alfa sea lo más pequeño posible, de tal manera que esta probabilidad se acerque a 1. Obviamente no puede ser 1, porque si este valor fuera 1, significa que no estamos trabajando con aleatoriedad en sí misma, sino es un proceso determinístico. Y en nuestro caso no, porque dado que las muestras son aleatorias, tenemos un set de distribuciones, un set de muestras posibles, entonces hay necesariamente aleatoriedad en esta ecuación, ¿no? Entonces, L y U se llama el intervalo de confianza, y este 1 menos alfa se conoce como la confiabilidad de este intervalo, ¿no? La confiabilidad de este intervalo. Normalmente, si este 1 menos alfa yo lo multiplico por 100, ¿no? Este 1 menos alfa lo multiplico por 100, es el porcentaje de confiabilidad, ¿no? Este sería el porcentaje de confiabilidad del intervalo de confianza, ¿no? Esto vendría a ser como el porcentaje de confiabilidad del intervalo, ¿no? Ese es el nivel de confiabilidad del intervalo, ¿no? De la misma forma, a L, ¿no?, a esta L se le conoce como el límite inferior y U el límite superior. Límite inferior, límite superior, de manera conjunta intervalos, y 1 menos alfa el nivel de confiabilidad. Por 100 el porcentaje de confiabilidad. ¿De quién? Del intervalo. Entonces la construcción teórica es básicamente encontrar una L y una U que que cumplan esta ecuación, ¿no? Que cumplan esta ecuación. La interpretación del intervalo, ¿no? Esto es bien importante. En el fondo, si nosotros tuviéramos acceso, ¿no? Si nosotros tuviéramos acceso a toda la distribución, ¿no? Si tuviéramos acceso a la distribución muestral, ¿no?, a todas las muestras posibles de algún estimador, ¿no? Si tuviéramos acceso a todas las muestras posibles de un estimador y le sacáramos estas probabilidades, en el fondo tenemos unos límites que cumplen este criterio de probabilidad, ¿no?
pero nosotros no tenemos acceso a todas las muestras posibles, ¿no? Por lo tanto, un intervalo de confianza no es necesariamente es una probabilidad en sí misma. Si bien es cierto, la definición parte de esa idea, ¿no? Esto es como una probabilidad. La interpretación del intervalo de confianza está más asociada al concepto de que si nosotros sacamos muchas muestras posibles, ¿no? Si nosotros sacamos muchas muestras, ¿no? Si vamos sacando muchas muestras, en la cantidad 1 menos alfa de esas muestras, digamos, si sacamos nosotros 100 muestras distintas, ¿no? Si empezamos a sacar 6 muestras, 100 muestras aleatorias, el intervalo de confianza garantiza que de esas 100 muestras, esta cantidad de muestras va a contener el parámetro del intervalo de confianza referido, ¿no? Este 1 menos alfa lo podemos definir como la confiabilidad, ¿no? Un valor típico del alfa es de 0.5, de 0.05, ¿no? De 0.05. Eso representa el 95% de confiabilidad, ¿no? Si el alfa vale 0.05, esto representa el 95% de confiabilidad. ¿Qué es un intervalo de confianza, ¿no? ¿Qué hace un intervalo de confianza? Lo que nos dice es que si nosotros sacamos muestras sucesivamente, en el 95% de esas muestras que se sacan, en el 95% de esas veces nosotros verificamos, ¿no? Que efectivamente el intervalo de confianza construido, contiene al parámetro de interés, ¿no? En el 95% de los casos la muestra va a contener al intervalo de confianza de interés. Esa es un poco la idea del intervalo de confianza al final, ¿no? Al final. Dicho de otra manera, si analizamos solamente el elemento alfa como una medida, es probable que en el 5, si alfa vale 0.05 o el 5%, en el 5% de los casos el intervalo que yo estoy construyendo no contiene al verdadero valor del parámetro, ¿no? En el 5% de los casos no contiene al verdadero valor de los parámetros. Que no está mal, digamos, ¿no? Pensando que, si recuerdan, la cantidad de muestras posibles dado algún problema era muy alta, ¿no? La cantidad de muestras posibles es un número muy grande. Lo que me dice es que en el 5% de esto, haciendo este procedimiento de intervalos de confianza, en el 5% no va a contener al verdadero valor del parámetro, ¿no? Entonces, ¿no? La interpretación del intervalo de confianza es que si se coleccionan muchas muestras aleatorias y se calcula un intervalo de confianza a un determinado nivel, ¿no? Entonces, ese porcentaje, ¿no? de confiabilidad garantiza que el intervalo contiene el verdadero valor del parámetro. Esto lo podemos simular ya más adelante en un ejemplo para que se entienda, ¿no? Y para ver, digamos, ¿no? Cómo sucedería más o menos este ejemplo, ¿no? Ya, entonces, acá el desafío de esto es encontrar una L y encontrar una U que cumpla este concepto de confiabilidad, ¿no? Y para eso necesitamos trabajar con algún parámetro y por consiguiente su respectivo estimador, ¿no? Para empezar a construir estos intervalos de confianza. El primer intervalo de confianza que vamos a ver es el intervalo de confianza para la media. El intervalo de confianza para la media. ¿No? Recuerden que la media es un buen estimador, es un estimador insesgado, es un estimador que alcanza la cota de Cramer-Rao. Entonces, ¿por qué no utilizar ahora ese mismo estimador para la media, ¿no? Pensando en construir un intervalo de confianza para el parámetro de la media, ¿no? El primer escenario es, bueno, vamos a asumir que nosotros conocemos la varianza de los datos, ¿no? Vamos a asumir que nosotros conocemos la varianza de los datos. Entonces, ¿cuál será la forma del intervalo de confianza para la media si nosotros conocemos la varianza de los datos? Partimos de que tenemos una variable de interés, una variable X que estamos observando, que deseamos observar, ¿no? Piensen en la edad de las personas, digamos, ¿no? Estamos observando la edad de las personas, a nuestro interés la edad de las personas. No conocemos mu, obviamente, quisiera saber el promedio de edad de las personas, ¿no? Quisiera saber el promedio de edad de los estudiantes de informática. Ese dato no lo tenemos necesariamente ahora. Pero por ahí sí sé que sé cómo se comporta la varianza de esta medida, ¿no? De cuánta variabilidad tiene
la variabilidad, por decir, ¿no? No sé el promedio, pero sé cuánta variabilidad tiene, ¿no? Entonces estamos diciendo que el sigma de los datos es conocido, ¿no? El sigma de los datos es conocido. Ahora vamos a suponer que tomamos una muestra aleatoria de n elementos, ¿no? x1, x2, tomamos una muestra de n elementos. Vamos a definir un nivel de confiabilidad dado, ¿no? Vamos a definir cuál será el porcentaje de confiabilidad que le vamos a asignar a nuestro intervalo de confianza. Y vamos a trabajar con la media muestral, ¿no? con la media muestral como un estimador de esta media poblacional, ¿no? Porque hemos visto que es un buen estimador. El X-bar es un buen estimador de la media poblacional. Con esos insumos vamos a tratar de construir justamente el intervalo de confianza, ¿no? Vamos a definir algunas cosas, ¿no? Primero, si nosotros recordamos el teorema del límite central, sabemos lo siguiente, ¿no? Por el teorema del límite central, ¿qué es lo que sabemos de la media? Por el teorema del límite central, nosotros sabemos que la media muestral, ¿no? Nosotros sabemos que la media muestral, ¿no? Esta media muestral, se distribuye como una normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Eso sabemos por la distribución de la media y el teorema del límite central, ¿no? Que la media se distribuye como una normal con mu, con su centro en el parámetro y su varianza sigma cuadrado sobre n. Esto siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones, ¿no? ¿Cuál era la condición para que esto sea cierto? ¿Cuál es la condición para que el teorema del límite central sea cierto? ¿Quién recuerda? Estamos partiendo de algo que ya habíamos hecho en el anterior capítulo, ¿no? Para que esto sea cierto, ¿qué debería pasar? Que n sea grande, que tienda al infinito. ¿Alguien recuerda qué debería pasar para que esto sea cierto? Hay una condición en el teorema del límite central respecto al tamaño de muestra. ¿Cuál es la condición? ¿No? Que n tienda, bueno, más que n chiquito tiende a n, más que eso es que n tienda al infinito, ¿no? Que n sea muy grande, ¿no? Que n sea muy grande. Si esta n tiende a ser muy grande y era mayor a 20, mayor a 30, esto se cumple. La media muestral se comporta como una normal, ¿no? La media muestral se comporta como una normal. Esto era bajo ciertas condiciones, principalmente que habíamos dicho, ¿no? N sea grande, bueno, en este caso N sea mayor a 20, por decir, ¿no? Mayor a 20, mayor a 30. Mientras N se va volviendo más grande y la población igual es relativamente grande, esto converge fácilmente, ¿no? Y nosotros, de alguna manera, también, a partir del teorema del límite central, podríamos decir que, bueno, si yo estandarizo la media muestral, ¿no? Si yo estandarizo este estimador, ¿no? Si esta x barra le divido entre mu, le resto mu y le divido entre su desviación estándar, eso me devolvía una variable z que por propiedades de estadística 1, esta variable z pues se distribuye de manera normal estándar, ¿no? Hasta ahí estamos simplemente recordando algunos aspectos del anterior capítulo, ¿no? Si esto sucede, yo puedo decir que esta z se distribuye como una normal estándar, ¿no? Si hago esta estandarización, puedo implicar justamente aquello. ¿No? Si normalizo una normal, tengo una normal estándar, ¿no? Eso es de estadística 1, así que ya tengo estos elementos como algo cierto que habíamos visto en el anterior capítulo, ¿no? Utilizando el teorema del límite central, utilizando alguna información, ¿no? Que hemos ido viendo.
Con esto, ¿no? Con esto nosotros tenemos de alguna manera una pista, ¿no? Tenemos una pista de cómo encontrar a la L y la U, ¿no? Tenemos una pista de cómo encontrar a la L y la U, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera nos está diciendo, por si acaso, la distribución muestral es una normal, la distribución muestral de la media es una normal, esta tú la puedes trabajar como una normal estándar, y la normal estándar tenemos muchas propiedades aprendidas en estadística 1 para esa normal estándar, y podríamos utilizar esa información para construir un intervalo de confianza, ¿no? Eso es lo que nos está planteando de alguna manera esta primera parte, ¿no? A ver, vamos a ver esta aproximación de manera gráfica para que se pueda entender esto. Tal vez hasta acá no sé si tienen preguntas, dudas de lo que estamos tratando de encontrar. ¿Todo bien? Me voy a abrirme una pizarrita en eso. Ya, aquí está nuestro pizarro. Ya, a ver, lo que nosotros queremos hacer en esta parte de los intervalos de confianza el principio que nos va a guiar es, en esto, pensando en la media, ¿no? Yo tengo el parámetro de la media, ¿no? Este es mi parámetro de interés. Nosotros sabemos que un buen estimador puntual, ¿no? Un buen estimador puntual para esta media poblacional, por lo que hemos aprendido en el anterior capítulo, es la media muestral. Es un buen estimador por ciertas propiedades que hemos ido viendo, ¿no? Para empezar, la media de la media la esperanza de la media muestral, por ejemplo, era igual a mu. Esto significaba que era un estimador insesgado de esta media. Otra característica que teníamos es que, bueno, es de las más eficientes, justo esta X barra alcanza, ¿no? Alcanza la cota de Kramer-Rao, ¿no? Alcanza la cota de Kramer-Rao. Otra implicación que teníamos es que, bueno, si n tiende al infinito, entonces nosotros podíamos asegurar que esta X barra se distribuía como una normal con centro en el parámetro mu y varianza sigma cuadrado sobre n, ¿no? Sigma cuadrado sobre n. Sigma cuadrado sobre n, ¿no? Esto igual sabíamos por información del anterior capítulo. Algo más adicional a esto, que la varianza de X barra, por ejemplo, era sigma cuadrado sobre n, ¿no? Esto lo habíamos demostrado igual en algún momento. La varianza de la media era sigma cuadrado sobre n. Eso tenemos como información, ¿no? Eso tenemos como información de lo visto hasta el anterior capítulo. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora, ¿no? Como mi objetivo es estimar mu, tengo una forma de hacer un estimador puntual con el X barra. Lo que plantean los intervalos de confianza es, bueno, no utilicemos X barra como un solo punto, sino que encontremos una L y una U a partir de una probabilidad. Calculemos la probabilidad de que entre un límite L y un límite U, ¿de quién? Del parámetro esta probabilidad sea lo más alta posible, ¿no? Esta probabilidad sea lo más alta posible, en algún caso sea muy cercana a 1, ¿no? Y por eso este alfa es como una medida de error, digamos, ¿no? Mientras el alfa sea más pequeño, esta probabilidad es más grande, ¿no? Es más cercana a 1. La pregunta es, bueno, ¿quién sería U, digamos, ¿no? Perdón, en este caso sí, ¿no? L y U me van a dar una idea de que contiene a ese parámetro. Ya, ahora lo que nosotros sabemos es que si esto se cumple, ¿no? Si esto se cumple, de alguna manera yo tengo cierta información, ¿no? Si esto se cumple, yo tengo de alguna manera información de la distribución muestral del X barra, ¿no? Yo tengo cierta información del X barra.
Además, ¿no? Como esta es una normal, yo esta la puedo estandarizar como una z, ¿no? Como una z la puedo estandarizar de tal manera que esta sea x barra menos su promedio que es mu sobre la raíz cuadrada de su varianza, que esta sería sigma sobre raíz cuadrada de n, ¿no? Esto yo lo puedo hacer también, ¿no? Dado que x barra es una normal. Y lo que me llevaría a que z se distribuye como una normal. Z se distribuye como una normal entre 0 y 1, ¿no? Con parámetros 0 y 1, perdón. ¿No? Z se distribuye como una normal con parámetros 0 y 1. Ahí podemos recordar que era una normal, ¿no? Que era una normal estándar. Esta, por si acaso, es la normal estándar. Si recuerdan cuáles eran las propiedades de una normal, la voy a dibujar ahí. No de cualquier normal, en este caso de la normal estándar. Esta es la forma de una normal estándar, algo así. ¿Y qué sabemos de la normal estándar? Que tiene su centro en 0. Por si acaso, esta se va de menos infinito a infinito, esta se va de menos infinito a infinito. Esta variable tiene su centro en 0. El centro de esta variable está en el 0. Si recuerdan, sucede algo a una desviación estándar. A una desviación estándar pasa algo. A dos desviaciones estándar pasa otra cosa. Y a tres desviaciones estándar casi está el 99% de la información, ¿no? Esta variable, esta normal estándar, justamente tenía estas propiedades, ¿no? A una desviación estándar se encuentra el 68% de información, a dos desviaciones el 95% y a tres desviaciones ya casi el 99%, ¿no? Y una normal estándar, como está en términos, como su varianza es 1, entonces esto es 0, 1, 2, 3, este es menos 1, menos 2, menos 3. Esta es la forma de una normal estándar. Esta normal estándar está en función, en el fondo, de un estimador que tiene una forma de una normal. Y este es nuestro interés, ¿no? Este es el estimador. Entonces, en el fondo, la z está heredando de alguna manera el comportamiento de x barra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera hacer con esta distribución? Yo quisiera calcular justamente, encontrar el valor L y el valor U, de tal manera que esto me garantice esta probabilidad, ¿no? Como yo sé que una normal estándar es simétrica, esto es simétrica, todo el área debajo de la curva vale 1, ¿no? Si yo quisiera encontrar este nivel de probabilidad en esta distribución, podría tratar de partirla, digamos, ¿no? El 1 menos alfa medios estaría a la izquierda y el 1 menos alfa medios igual a la derecha, ¿no? Podría partir esta probabilidad. De tal manera que lo que yo quiero hacer es, a partir de esta distribución que es completamente conocida, encontrar en algún punto un elemento que corte, ¿no? que contenga, imaginemos todo esto, ¿no? De alguna manera lo que yo sé de esta distribución normal estándar es que todo esto puede contener ¿a qué probabilidad? A la probabilidad 1 menos alfa, ¿no? Dependiendo del valor de alfa que yo ponga, esto es cierto, ¿no? Entre estos dos límites voy a poder encontrar 1 menos alfa. Y lo que ha quedado por fuera, ¿no? Lo que ha quedado por fuera de esto, digamos este otro pedazo, y este otro pedazo, ¿cuánto valdrá? Este pedazo y este pedazo, ¿cuánto valdrá? En una normal estándar. O bueno, más que valor, pensando en 1 menos alfa, ¿cuánto vale esto? Si esto vale 1 menos alfa, esto de acá y esto de acá, ¿cuánto vale?
¿Qué dicen? Alfa No se medios. olviden que todo esto vale uno. Si esto vale uno menos alfa, ¿cuánto valdrán las partes que están en celeste? A ver, ¿alguien se anima? Alfa medios, ¿no? Porque todo esto tiene que valer uno, entonces este pedazo valdrá alfa medios, este pedazo valdrá alfa medios. Alfa medios, alfa medios. Y con eso tengo reconstruida toda la distribución. ¿Por qué utilizamos esta normal estándar? Porque yo puedo encontrar exactamente el valor, ¿no? Puedo encontrar este punto, y además son simétricos estos dos, son dos lados simétricos. Yo puedo encontrar estos puntos que conservan este nivel de probabilidad en esta cola. Yo puedo encontrar este punto y puedo encontrar este punto, depende del valor de alfa que yo defina. Por ejemplo, ¿no? Si el alfa que yo defino, ¿no? Si el alfa vale 0.1, ¿no? Si el alfa vale 0.1, si el alfa vale 0.05 o el alfa vale 0.01, esto es como 10%, 5%, 1%. ¿No? Si los alfas valieran esos tres valores, ¿no? Que son los valores más comunes, en este escenario, ¿cuánto valdría el alfa medios? Este pedacito de área, ¿no? Esta área valdría 0.05. Y este pedazo también valdría 0.05, ¿no? En este escenario. En este escenario donde el alfa vale 0.1. Este escenario implica, ¿no? Este escenario implica un 90% de confiabilidad, ¿no? Esto es 90% de confiabilidad. ¿No? Entonces esta área vale 0.90, 90% de confiabilidad, de tal manera que las colas valen el 5%, ¿no? 5,5. Si el alfa valiera 0.05, esto valdría 0.025, esto valdría 0.025, 0.025, y el centro, y este centro valdría el 95% de confiabilidad, ¿no? Eso, este sería el 95% de confiabilidad. ¿Han debido estudiar alguna vez alguna ficha técnica de encuesta? Un poco se refiere a esto, ¿no? El estudio está basado en un 95% de confiabilidad, por ejemplo. ¿No? Este es el más común, ¿no? Que nos dice que este vale 0.025, este vale 0.25 y todo esto vale 0.95. O lo mismo, 95%. Otro valor sería cuando vale este 0.01. Este valdría 99%. Este valor valdría 99%. Y cada uno de estos pedazos valdrían esto dividido entre 2, digamos, ¿no? Que sería 0.005, 0.005. ¿No? Los pedazos. Entonces, en este escenario, esta área es mucho más baja, ¿no? Ahora, como tengo este gráfico está simulando a la distribución normal estándar. Este eje corresponde ¿a quién? A la variable aleatoria, ¿no? Esta es la variable aleatoria. Este eje corresponde a la variable aleatoria. Este punto con este punto son simétricos, solo que este va a ser positivo y este va a ser negativo. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Encontrar el valor de z, ¿no? ¿Quién será el valor de z? ¿Quién será el valor de z? Que deje al lado izquierdo, ¿no? En toda esta área, que deje el 5%, ¿no? O 0.05 de probabilidad. ¿Quién será el valor del z que deje el 5% de probabilidad de este lado? Ese valor necesitamos encontrar. Y va a ser obviamente simétrico a este. Por simetría de la distribución normal, esos valores van a ser simétricos.
¿qué valor en el eje Z logrará que acá se deje el 5% o acá se deje el 5%? ¿Qué valor será? Para eso podemos recurrir a nuestra tabla de la distribución normal, ¿no? Podemos recurrir a nuestra tabla de la distribución normal. A ver, lo voy a abrir, que lo teníamos en algún lado. A ver, voy a abrir la tabla de la distribución normal, que es la que les he pasado en algún momento. Aquí estás. La tabla de la distribución normal que tenemos es esta, ¿no? Dice, dada una z, ¿no? Dada una z, ¿qué nos devuelve? Una probabilidad, ¿no? Dada alguna z, nos devuelve una probabilidad, ¿no? Por decir, hasta la z que vale 3, ¿no? Hasta la z que vale 3, ¿no? Cuando la z de aquí vale 3, menos 3, perdón, cuando la z de aquí vale menos 3, el área debajo de la curva por debajo del menos 3 equivale a 0.013. ¿no? Normalmente nosotros usábamos la tabla de esa forma, ¿no? Buscábamos una z y en base a esa z calculamos una probabilidad. Lo que queremos hacer ahora es algo inverso. Dada una probabilidad, queremos saber qué z causa esa probabilidad. ¿no? Queremos saber qué z causa esa probabilidad. ¿Qué deberíamos hacer? Buscar el valor más cercano al 0.05 en las probabilidades y ver con qué z se asocia. El valor más cercano al 0.05 y ver con qué z se asocia eso. ¿no? Porque esto de acá vale 0.05. Entonces, si yo encuentro ese valor, ¿no? del z, ya sé hasta qué valor se acumula el 0.05 de probabilidad. A ver, ¿cuál será? ¿Cuánto valdrá esa z? ¿no? ¿Cuánto valdrá la z que hace acumular el 0.05, el 0.025 y el 0.05? En base a nuestra tabla normal. Entonces, lo que estamos buscando ahora es el valor de estas zetas. El valor de estas zetas. El valor de estas zetas que hacen que se acumule 0.05 a la izquierda y a la derecha, 0.025 a la izquierda y a la derecha, 0.005 a la izquierda y a la derecha. ¿Cuál será el valor de esos zetas? Primero, si me han entendido, les doy unos 3 minutos para que vayan buscando esos valores y los pongan en el chat, ¿no? A ver, vayan buscando. Tenemos la respuesta de Edwin y en el fondo lo bueno de la normal estándar es que ya conocemos mucha información, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, hasta qué punto se acumula el 50% de la información o el 50% de la probabilidad, ¿no? Por ejemplo, eso es hasta el 0, ¿no? El 0 acumula el 50% de la probabilidad, ¿no? El 0.5 de probabilidad, ¿no? A la izquierda o a la derecha, ¿no? ¿Cuánta probabilidad se acumulará hasta el 1? Eso era normalmente lo que hacíamos en estadística 1. ¿Cuánta probabilidad se acumulará hasta el 1? Nosotros buscábamos el menos 1. ¿Por cuánta probabilidad se acumulará hasta el menos 1? Nosotros buscábamos el menos 1 en la tabla, ¿no? Aquí está el menos 1, aquí está. Sin decimales. Hasta el 1, toda esta área de acá valía ¿cuánto? 15.87 de probabilidad, ¿no? 15.87 de probabilidad. ¿no? 15.87 de probabilidad se acumulaba por debajo del menos 1. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Es un poco inverso, ¿no? Es algo inverso, que es encontrar cuánta probabilidad se acumula hasta el 0.05, hasta el 0.25 y hasta el 0.05. Su compañero ha identificado que al 0.5 el z vale 1.644. A ver, lo que deberíamos hacer en este punto es buscar el 0.05, ¿no? En este eje principalmente, ¿no? En este eje de acá. Deberíamos buscar el valor que hace acumular el 0.05. A ver, si nosotros lo buscamos, le voy a agrandar esto, ahí está.
¿no? Aquí tengo acumulado, aquí se acumula el 1%, 0.17, aquí está el 2%, aquí hay 3%, 4%, aquí ya me estoy acercando un poco, ¿no? 4%, 4, 3, ¿no? 43, 44, 4.4%, estoy buscando lo más cercano al 5%. Aquí están los 5, ¿no? 5.48, 5.37, 5.26, 5.16, 5.05, 4.95. Es más o menos por acá, ¿no? El que acumula, si pensamos más del 5%, debería ser este valor, ¿no? Debería ser este valor. Si incluimos por ahí algún decimal más, ¿no? Por ahí debería estar entre 1.64 y 1.65, ¿no? Aquí al medio está el 5% de probabilidad que se acumula, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una referencia, ¿no? De manera casi convencional, ¿no? El Z que acumula el 5% a este lado es igual a menos 1.64. Ese es el negativo, ¿no? En los positivos por reflejo, será el 1.64, el 1.64. Entonces, entre el menos 1.64 y el 1.64 se contiene el 90% de la información, ¿no? El 90% de la información. Lo mismo deberíamos hacer para el 0.25, para el 0.025. Buscamos el más cercano al 0.25 en nuestra tabla. El más cercano al 0.25, ¿no? Al 0.025. Aquí hay un 0.013, aquí están los dos. 0.20 todavía no se acerca, 21, 22, 28, entonces debería estar por acá, ¿no? Por aquí, ¿no? 28, 27, 26, 26, aquí hay un 25 y aquí está cabal, ¿no? El 0.225, ese es el que estábamos buscando, ¿no? El 0.0225. ¿En qué valor se logra eso? En el menos 1.96. En el menos 1.96 parece que está ahí. Entonces, por simetría nuevamente, el 0.025, es decir, el 2.5% se acumula hasta el menos 1.96 y por reflejo en el otro lado en el 1.96. ¿No? En 1.96. Y finalmente para el 0.005. 0.005. Buscamos ese valor en nuestra tabla como el valor más cercano. Buscamos en nuestra tabla como el valor más cercano. Estamos buscando el 0.005, ¿no? Dos ceros después del punto. Según su compañero, el 257.5. A ver, vemos dónde está ese valor. A ver, según su compañero es el 250 y algo, deberíamos estar en esta fila, ¿no? Aquí está el 0.05, 57, 05, 54, 52, tiene que ser un poquito más bajo. 52, 51. Está como entre estos dos, ¿no? Entre el 0.051 y el 0.0049, ¿no? Debería estar acá, más o menos, ¿no? Debería estar por acá. Casi al centro, ¿no? Su compañero ahí pone 2.575, ¿no? 2.575. En nuestro caso, ¿no? Igual, ¿no? 2.575 lo podemos anotar, o 2.58, digamos, ¿no? Por convención, en este caso igual, podemos ponerle como 2.58, ¿no? Ahorita vamos a ver esto en el R, así para tener mucha más precisión. Pero el punto es eso, ¿no? Es encontrar estos valores en Z que acumulan cierto nivel de probabilidad. Si nosotros esto lo vemos como una fórmula, ¿estos quiénes son? Los del límite inferior. Estos del límite inferior son los valores de Z
que acumulan una probabilidad de alfa medios, ¿no? Estos son los zetas que acumulan una probabilidad de alfa medios, ¿no? Porque son los que acumulan hasta acá. Mientras estos de acá son los zetas que acumulan una probabilidad de 1 menos alfa medios. Estos son los que acumulan una probabilidad de 1 menos alfa medios. ¿Por qué es 1 menos alfa medios? Porque están acumulando hasta acá. En el lado opuesto sabemos que esto vale alfa medios. Por lo tanto, hasta este punto se acumula todo lo que está atrás, ¿no? Todo lo que está atrás, que sería equivalente al 1 menos alfa medios, ¿no? 1 menos esto de acá, ¿no? Normalmente esta notación se utiliza para los intervalos de confianza porque este es el positivo, ¿no? Este es el positivo. Su complemento negativo, simplemente vamos a utilizar el negativo después, ¿no? Entonces este normalmente es el que se utiliza. O a veces este z de alfa medios igual en algunos textos van a notarlo, ¿no? Finalmente, la idea es que es esto, ¿no? Es el z de tablas que acumula cierta cantidad de probabilidad. El z de tablas que acumula cierta cantidad de probabilidad. Entonces nosotros ya tenemos algunas sospechas, ¿no? Nosotros podemos, a partir de estos valores, ¿no? A partir de estas relaciones que tenemos acá, yo podría hacer lo siguiente, ¿no? Voy a utilizar esta como referencia, el z de 1 menos alfa medios. Voy a utilizar esta como referencia, el z menos 1 de alfa medios, para mantenerlo en notación con las tablas. Yo pudiera decir, a partir de esto, que esta z, ¿no? Esta z, yo puedo asegurar que entre el z de alfa medios, el z de 1 menos alfa medios, y el negativo de este, es como tener el z de alfa medios, el negativo de este, menos z de 1 menos alfa medios, ¿no? Entre el menos z de 1 alfa medios y el z de alfa medios, entre estos dos valores, yo puedo asegurar que se encuentra el 1 menos alfa de probabilidad, ¿no? Yo ya puedo asegurar, a partir de este razonamiento, esta relación. Voy a escribir aquí un poquito más grande. Yo ya puedo asegurar, a partir de esta relación, que la probabilidad entre el valor de tablas de z de 1 menos alfa medios, 1 menos alfa medios, del valor z, que es la variable aleatoria, de z de 1 menos alfa medios, yo ya puedo asegurar, ¿no?, que esta probabilidad es igual a ¿cuánto? A 1 menos alfa, ¿no? A 1 menos alfa. Esto ya puedo asegurar, ¿no? Este es el punto de partida casi para todos los intervalos de confianza vinculados a la media de los que vamos a ver. Este es el punto de partida que vamos a tomar en cuenta. En nuestra figura, ¿cómo funcionaría esto? Este elemento de acá es el z de 1 menos alfa medios. Y este de acá es el igual, ¿no? El z de 1 menos alfa medios, pero el negativo, ¿no? El opuesto. El z de 1 menos alfa medios, pero el negativo, ¿no? Yo puedo asegurar por las propiedades de la normal que esto es cierto. Entre el menos z de 1 alfa medios y el z de 1 menos alfa medios se encuentra el 1 de alfa en probabilidades. Esto es algo cierto, ¿no? Por las propiedades que nosotros conocemos de la normal estándar. Y además, para ciertos valores del alfa, ya tengo esos valores del z de alfa, ¿no? Del z de 1 menos alfa medios. Ya tengo esos valores. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, a partir de... Mi foco es encontrar a la L y la U, ¿no? Mi foco es encontrar a la L y la U.
tengo ya algo de información acá, entonces es utilizar esta fórmula, esta relación que es cierta, para encontrar la L y la U, ¿no? Para encontrar la L y la U. Dicho de otra manera, tengo que poner esta desigualdad en términos de la U, ¿no? La U tiene que aparecer de alguna forma aquí, ¿no? La U tiene que aparecer de alguna forma acá. Y lo único que nos queda es hacer un reemplazo. Sabemos cuánto vale Z. Z vale x barra menos mu sobre sigma raíz cuadrada de n. Sabemos cuánto vale eso. Lo único que deberíamos hacer para encontrar el intervalo de confianza es lo siguiente. Es reemplazar, ¿no? Es reemplazar. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos que 1 menos alfa es igual a esto que hemos encontrado ahora, ¿no? A la probabilidad de que menos z de 1 menos alfa medios menor a z de 1 menos alfa medios eso sabemos. ¿Quién era z? ¿No? ¿Quién era z? Era la estandarización de la media muestral, ¿no? Z era la estandarización de la media muestral. Voy a reemplazar el valor de z con eso. Menos z de 1 menos alfa medios menos, o bueno, menor. Z yo sé que era lo siguiente. Era x barra menos mu sobre sigma raíz cuadrada de n. Sigma raíz cuadrada de n. Menor a z de 1 menos alfa medios. Simplemente estoy reemplazando para que esto se parezca a nuestra fórmula, ¿no? Esta desigualdad la pondré en términos de U, ¿no? Esta desigualdad la pondré en términos de U, ¿no? Para la U que quede al centro. A ver, sigma raíz cuadrada de n va a ir a multiplicar a la z y el x barra va a pasar como negativo a ambos lados. Voy a multiplicar por menos 1 y el sentido de la desigualdad, bueno, más que el sentido de la desigualdad es que va a cambiar, o lo que es lo mismo, este z se va a venir a este lado, este z se va a volver a este lado, este z va a ser negativo, este z va a ser positivo. Como son eventualmente los mismos, no va a pasar nada. Y lo que deberíamos llegar a tener es que el u se quede al centro, ¿no? El u se va a quedar al centro de esta forma. U se queda al centro. Las x barras van a tener acá x barra, ambos miembros, ¿no? Ha pasado con negativo, cuando lo multiplicamos por menos 1 se ha vuelto positivo. En un lado voy a tener el menos, ¿no? En el otro voy a tener el más, ¿no? Menos, más, ¿no? Este va a volver menos, se va a volver al otro lado, ¿no? Y menos de quién, de estos zetas, ¿no? Del z de 1 menos alfa medios, del z de 1 menos alfa medios, también al otro lado, del z de 1 menos alfa medios. ¿Por quién? Por sigma sobre la raíz cuadrada de n. Por sigma sobre la raíz cuadrada de n. Y este ya es nuestro intervalo de confianza. Aquí ya tenemos identificado un L, tenemos al parámetro en el centro y tenemos un U. Este ya es el intervalo de confianza, ¿no? En nuestro escenario, bueno, en nuestro ejercicio en realidad, esto es L, esto es U, ¿no?
Como, como la media muestral es una normal, y la normal es simétrica, notarán que los intervalos de confianza son muy parecidos, ¿no? El L y el U son parecidos, salvo el signo, el menos y el más, ¿no? Salvo eso, son muy, muy parecidos, ¿no? Por lo que yo podría decir, bueno, el intervalo de confianza, ¿no? El intervalo de confianza, por lo tanto, queda de la siguiente forma, ¿no? El intervalo de confianza queda de la siguiente forma. X barra, que es el elemento común entre los dos, más menos, ¿no? Con el más tengo el límite superior, con el menos tengo el límite inferior. ¿Quién? El valor z de tablas, 1 menos alfa medios, multiplicado por quién? Por sigma sobre raíz cuadrada de n, ¿no? Multiplicado por sigma raíz cuadrada de n. Este será nuestro intervalo de confianza para la media, ¿no? Este será el intervalo de confianza para la media. Hay cosas que notar en este ejemplo, bueno, en este resultado, perdón. Lo primero, ¿cómo se compone el intervalo de confianza? Hay un punto central, no hay un punto central para el intervalo, que es el X barra. Entonces, hay un punto central que es básicamente basada en la estimación puntual, ¿no? Y sobre esta estimación se suma y se resta algo, ¿no? Se va a sumar algo y se va a restar algo que nos va a dar el L y nos va a dar el U. Es decir, que al centro de nuestro intervalo de confianza está el estimador puntual, ¿no? Primer detalle a considerar, ¿no? Este es el punto central de nuestro intervalo de confianza, ¿no? El más está a este lado, el menos a este lado, ¿no? Primer detalle a considerar. Segundo detalle es esta distancia, ¿no? La distancia del centro a cualquiera de los límites, ¿no? La distancia del centro a cualquiera de los límites. ¿Lo define quién? ¿No? Lo define este componente, ¿no? En ambos casos, esto lo define este componente. Ese marca la distancia del centro a los límites, ¿no? Eso marca la distancia del centro a los límites. En un ejercicio cualquiera, hemos dicho que sigma y la raíz cuadrada de n eventualmente van a ser, sigma es conocido y la raíz cuadrada de n, bueno, en este caso n, igual va a ser parte de la información, ¿no? Es una muestra de 30, una muestra de 40 personas, es igual va a ser parte de la información. Entonces, este pedazo de alguna manera lo definen los datos, ¿no? Este pedazo de acá, provienen o están basados exclusivamente en los datos, ¿no? Está basado en los datos, en la información que nosotros tengamos del ejercicio. Y este elemento de acá, viene justamente vinculado a la confiabilidad. Este es el elemento que da la confiabilidad básicamente del intervalo. La confiabilidad. Mismos datos, mismo tamaño de muestra, el intervalo puede ser más grande o más chico dependiendo de la confiabilidad que nosotros le demos. Si el valor de z es más alto, ¿no? Entonces aquí podríamos decir, ¿no? Si el valor de z de 1 menos alfa medios es más alto, ¿no? Mientras más grande sea, ¿no? Mientras vaya creciendo, ¿qué va a pasar con el ancho del intervalo de confianza? ¿No? El límite inferior con el límite superior, ¿no? Estos se van a empezar a alejar, ¿no? Van a empezarse a alejar. Porque este z va a crecer. Si este z crece, ¿qué pasa con los intervalos? Se empiezan a desplazar, ¿no? Se vuelven a alejar más del centro. Se vuelven a alejar más del centro, ¿no?
¿no? Del punto donde se van a empezar a alejar más, a medida de que el z crezca, ¿no? ¿Qué pasa cuando el z de 1 menos alfa medios se vuelve más pequeño, ¿no? Empieza a ser más pequeño. Estos límites se van a empezar a contraer, porque este valor va a ser más pequeño, por lo tanto esto se va a empezar a contraer. Y eventualmente los límites van a estar muy cercanos al centro, ¿no? Los límites van a estar muy cercanos al centro. Ya, es eso con referencia a nuestras medidas. Ahora, algo interesante acá, ¿no? Noten que aquí están nuestros zetas. Zetas más altos, ¿qué implican para nosotros? Zetas más altos implican intervalos de confianza más anchos. Pero z más altos significa mayor confiabilidad, ¿no? 2.59, 99%. 1.96, 95%. 1.64, 90%. Si el z crece, la confiabilidad crece. ¿No? Porque la confiabilidad es una medida de certeza, no es una medida de certeza. Lo que estamos diciendo en el fondo es que, bueno, si quieres tener mayor certeza, ¿no? Te tengo que garantizar que el intervalo contiene el parámetro. Y la única manera de garantizarte que contiene al parámetro, ¿no? Si quieres mayor confiabilidad, es bueno, pues, es ampliando el intervalo de confianza, ¿no? El intervalo de confianza tiene que ser más grande para contener realmente al valor verdadero. ¿Quieres menor confianza? ¿Quieres menor confianza? Bueno, entonces puedo ir cerrando el intervalo de confianza, por eso por ende el z va a ser más pequeño, ¿no? Entonces, un z más grande amplía el intervalo de confianza, y esto está más vinculado a ¿qué? A mayor confiabilidad, ¿no? A mayor confiabilidad. Para nosotros la confiabilidad es 1 menos alfa, ¿no? Esto significa mayor confiabilidad. Si un z decrece, el intervalo es más corto, quiero menos confiabilidad, ¿no? Es decir, no te garantizo que este intervalo va a contener al parámetro, por lo que implica también que si un z es más pequeño, esto implica menor confiabilidad, ¿no? Menor confiabilidad. Al margen de eso, ¿no? Otra estrategia para reducir los intervalos de confianza, ¿no? Otra estrategia para reducir los intervalos de confianza. Esta distancia quiero que sea lo más pequeña, ¿no? Si mantenemos fija la confiabilidad, ¿no? Para cualquier nivel, por decir el 95%, y queremos reducir el intervalo, queremos reducir esta distancia del centro a cada uno de los límites, tenemos que trabajar con esto, ¿no? Con este componente. Este componente de acá, que proviene de la información de los datos, ¿no? En nuestro caso particular, ¿quién era? Este es la raíz cuadrada de la varianza de la media muestral, ¿no? Este no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza de la media muestral, ¿no? La raíz cuadrada de la varianza de la media muestral. Eso es este término, en el fondo, ¿no? Dicho de otra manera, si tuviéramos otro estimador, cualquiera, un tita sombrero cualquiera, ¿no? Es eso, ¿no? Este valor es eso. Casi siempre en todos los intervalos de confianza que vayamos a ver más adelante, tiene casi la misma forma, ¿no? Cualquier intervalo de confianza que trabajemos vinculado a la media, como la media, la diferencia de media, la proporción y la diferencia de proporciones, tiene esta configuración. Estimador puntual, valor de confiabilidad y, en este caso, raíz cuadrada de la varianza del estimador. Raíz cuadrada de la varianza del estimador. Este tiene un nombre especial, ¿no? Este tiene un nombre especial. Este en estadística se llama el error estándar. Este se llama el error estándar. Este se llama el error estándar. Este es el error estándar de la media y este va a ser lo mismo, ¿no? El error estándar de tita sombrero, ¿no? El error estándar de tita sombrero. Noten que la tipología del nombre cambia, ¿no? Este es el error estándar. El sigma de acá, el sigma sueltito, ¿no? Es normalmente la varianza de los datos. Bueno, esta es la desviación estándar, ¿no?
dado que no está al cuadrado. Esta es la desviación estándar. O la desviación, sí, esta es la desviación estándar. Pero cuando nosotros obtenemos lo mismo, ¿no? Una raíz cuadrada de una varianza, pero de un estimador, ¿no? La nomenclatura cambia y en realidad se llama ESOR estándar, porque esta varianza está vinculada al nivel de ESOR que tiene el estimador. Mientras más pequeño sea esta varianza, significa que el ESOR de las estimaciones provenientes de la muestra es más pequeño, ¿no? El ESOR que voy a cometer con mi muestra es menor. Por eso la misma nomenclatura cambia, ¿no? Cuando estamos trabajando con las estimaciones, ¿no? Con los estimadores. Esta sería un ESOR estándar, ¿no? Un ESOR estándar de X barra, en este caso un ESOR estándar de tita. De manera muy general, y van a ver en los próximos ejercicios que vayamos a hacer, casi todos los intervalos de confianza que armemos, va a tener la siguiente forma. El estimador puntual más menos, ¿no? El estimador puntual más menos, el z de tablas, el z de 1 menos alfa medios, el z de tablas de 1 menos alfa medios, multiplicado por la raíz cuadrada de la varianza del estimador. Multiplicado por la raíz cuadrada de la varianza del estimador. Esta va a ser casi una fórmula genérica para cualquier intervalo de confianza. A veces se lo escribe así, ¿no? El ESOR estándar de tita, ¿no? El ESOR estándar de tita sombrero. Es lo mismo, ¿no? Pues casi todo lo que veamos hacia adelante va a tener esa forma, ¿no? Casi todo lo que veamos hacia adelante va a tener esa forma. Y bueno, el procedimiento que acabamos de hacer es algo que vamos a ir repitiendo para cada uno de los parámetros que siguen, ¿no? Hemos visto de la media con varianza conocida, vamos a ver la media con varianza desconocida, vamos a ver la media con tamaño de muestra menor cuando no se cumple el teorema del límite central, vamos a ver la media para el intervalo de confianza para proporciones, el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Y después vamos a entrar a las varianzas, ¿no? A la varianza, el cociente de varianzas y otras medidas. Ya. ¿Preguntas, dudas hasta esta parte? ¿Todo claro? Ya, súper. Ya, a ver, vamos a volver a los apuntes. Por si acaso en los apuntes está algo muy parecido. A ver, trabajamos sobre la normal, entonces sabiendo eso queremos encontrar justamente un intervalo LU con un nivel de confianza de tal forma, ¿no? Entonces la idea es encontrar esos elementos. Y bueno, aquí está el gráfico de la normal que nosotros ya hemos hecho de alguna manera con el en la pizarrita, pero a ver, lo puedo dibujar acá nuevamente. No, lo que decíamos es que la normal es esta idea, tiene su centro en 0, y nosotros quisiéramos encontrar algunos elementos de tal manera que garantice esos límites de confiabilidad, ¿no? Y bueno, en el caso del ERE es mucho más sencillo encontrar estos límites de acá, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí voy a encontrar para encontrar los zetas, ¿no? Los zetas de alfa medios, ¿no? Los zetas de alfa medios primero, ¿no? Los zetas de alfa medio. Para encontrar los zetas, ¿no? Estos valores de acá que acumulan. En el ERE está la opción QNorm, ¿no? Que dice, bueno, le doy una probabilidad y me va a dar el valor que se acumula hasta esa probabilidad. Si el alfa vale 0,1, ¿no?
alfa medio sería así, ¿no? 0,1 entre 2. Entonces, hasta el menos 1,64 se acumula el 0,1 medios de probabilidad, ¿no? Lo que habíamos visto antes, 1,64. Para el 0,5, el alfa medios, ¿no? 0,05 medios. Este es por si acaso para un alfa del 10%. Este es para un alfa del 5%. Ahí está, menos 1.959964, ¿no? 1.96, que es el redondeando, digamos. Y el 1%, ¿no? Al 1%. ¿No? Menos 2.5758, ¿no? Redondeando 2 puntos, menos 2.58. Este vendría a ser el alfa medios, ¿no? Este sería como el alfa medios. Este sería el z de alfa medios, ¿no? El z de alfa medios. De forma similar y para nuestros datos de forma un poquito más específica, podemos tener igual nuestro z de 1 menos alfa medios, ¿no? Z de 1 menos alfa medios, que van a ser los mismos valores pero positivos. Que aquí sería casi lo mismo, ¿no? Aquí sería 1 menos alfa medios, 1 menos alfa medios, 1 menos alfa medios. 1,64, 1,95, 2,58. No es lo mismo. El 1 menos alfa medio se utiliza principalmente porque hace referencia a que se acumula hasta ese punto, ¿no? Se acumula hasta ese punto la información. Entonces, bueno, este es el mismo ejercicio, ¿no? Encontramos estos elementos. A ver, ahorita vamos a homogeneizar nuestra notación para que los apuntes también nos sirvan. Pero tal vez lo que podemos hacer ahora es hacer un ejercicio, ¿no? Hacer un pequeño ejercicio para no tener, bueno, para ver cómo se calcularían los intervalos de confianza en estos casos, ¿no? Ya. A ver, la notación del alfa medios, ¿no? Del alfa medios o del 1 menos alfa medios, depende mucho de los textos de referencia, ¿ya? En el texto de referencia nuestro, utiliza el alfa medios, ¿no? Utiliza el alfa medios. Nosotros hemos utilizado el 1 menos alfa medios, ¿no? Están haciendo la misma referencia por el tema de simetría. Están haciendo exactamente la misma referencia por el tema de simetría. Finalmente van a llegar a la misma conclusión, digamos, ¿no? X bar es igual a menos z de alfa medios, de alfa raíz cuadrada de n, u es igual a z de alfa medios. En este caso, nosotros hemos utilizado 1 menos alfa medios. En el texto está utilizando z de alfa medios, ¿no? Como una relación de esta cola de acá, ¿no? De esta cola. El z que tiene por delante esta cola de acá, ¿no? Es un tema de notación, ¿no? Del texto y el que hemos utilizado nosotros, ¿no? Ahí lo importante es que entiendan que estos dos límites están justamente dividiendo la distribución en estas dos colas, ¿no? Están dividiendo esto en estas dos colas y garantizamos el 1 menos alfa aquí adentro, ¿no? El 1 menos alfa aquí adentro. Después es más un tema de notación. Ya. Entonces, aquí igual, los valores más usuales del alfa, ya lo habíamos discutido, son principalmente el 0.01, el 0.5 y el 0.1. ¿No? 1% de confiabilidad, 5% de confiabilidad, 10% de confiabilidad. Eso funciona normalmente para estudios vinculados al área económica, al área social, ¿no? Tal vez el único caso donde este valor es muy, muy pequeño, ¿no? Es muy, muy pequeño, podrían ser las ciencias de la salud, ¿no? Por ejemplo, cuando uno trabaja o estudia con estudios clínicos vinculados a medicina, vacunas, el nivel de precisión que debe tener son mucho más bajos, ¿no? Porque este 1% que nosotros estamos viendo del alfa, eso se traduce en ESOR en el fondo, ese es un ESOR, ¿no? Y en las ciencias médicas, ese 1% de ESOR muchas veces implican mortalidad, ¿no? Son casos en los que los pacientes o los pacientes de algún tratamiento o algo pueden morir, ¿no? Entonces, en las ciencias de la salud, tal vez esos valores pueden ser mucho más bajos, dependiendo, ¿no?
Para nuestro caso, en general, en la materia, vamos a tomar en cuenta 1,64 para el 90% de confiabilidad, 1,96 para el 95% de confiabilidad y 2,58 para el 99% de confiabilidad. ¿No? Vamos a trabajar principalmente con esos tres valores, así, para tener una referencia muy, muy sencilla para los ejercicios. Pero nada raro que en el examen yo les pueda pedir alguna confiabilidad distinta a estas, ¿no? Una confiabilidad del 97%, ¿no? Una confiabilidad del 93%, ¿no? Y ahí ya ustedes deberán ubicar el criterio para encontrar estos valores, ¿no? Ya. A ver, ¿dudas, preguntas hasta ahí? Ya. Hagamos este ejercicio que es bastante sencillo. Y que es, en el fondo, una vez que tenemos la fórmula del intervalo de confianza, puede ser algo muy mecánico, ¿no? Una vez que tenemos la fórmula, los ejercicios se van a volver muy mecánicos, pero finalmente son reemplazar, identificar información y reemplazar, ¿no? ¿Qué nos dice el ejercicio, no? Se sabe que la vida en horas de una bombilla eléctrica de 75 watts se distribuye aproximadamente normal con sigma igual a 25. Con sigma igual a 25. Entonces ya nos dan varianza conocida, ya tenemos el valor de sigma, que es 25. Una muestra aleatoria de 20 bombillas, ¿no? Es decir, puede haber una producción en masa de bombillas, se saca una muestra de 20, una muestra aleatoria de 20 bombillas, y se estudia, en este caso, la variable aleatoria de interés. La variable aleatoria de interés es la vida media, ¿no? La vida media de las bombillas, ¿no? La vida media de las bombillas, es decir, cuánto duran en promedio estas bombillas, ¿no? Para eso se saca 20 bombillas, ¿no? Se saca 20 bombillas, y de las 20 bombillas se le saca la media muestral, ¿no? Ya tenemos la media muestral como referencia, ¿no? Ni siquiera necesitamos calcularla, ¿no? Ya tenemos la media muestral que había sido 1014, ¿no? El promedio de vida de estas 20 bombillas habían sido 1014 horas, ¿no? 1014 horas. El ejercicio plantea encontrar los intervalos de confianza para el 90%, ¿no? Los intervalos de confianza al 90, 95 y 99% de confiabilidad. Tenemos toda la información ya disponible, ¿no? Tenemos sigma 25, tenemos n 20 y tenemos el estimador, que en este caso el estimador puntual, que es justamente el punto de referencia para encontrar los límites, que es 1014, ¿no? Que es 1014. Con eso ya podemos construir los diferentes intervalos de confianza, ¿no? Entonces, ya con la solución, como información tenemos que n es igual a 20, sigma vale 25. Basta con recordar la forma de los intervalos de confianza, que era x barra menos el valor z de tablas por el error estándar, ¿no? El valor z de tablas por el error estándar. Entonces, al 90% simplemente será reemplazar x barra 1014, x barra 1014, z vale 1,64 al 90%, 1,64. Y bueno, sigma vale 25, sigma vale 25, n vale 20. Ya tenemos ahí una forma del intervalo de confianza. Resolvemos ambos términos, ¿no? Lo único que habría que tener es acá ya la resolución y hacemos las operaciones respectivas. Y tenemos que al 90% de confiabilidad, el promedio de vida útil de las bombillas está entre 1004 a 1023 horas, ¿no? Entre 1004 a 1023 horas. Esto al 90% de confiabilidad, ¿no? Como ven, se ha vuelto muy mecánico ya la resolución de esto, ¿no? Al 95% lo único que cambiará es esto, ¿no? El z. Ya no será 1,64, será 1,96, ¿no? Al 95%. Misma fórmula, solo que el z es el que está variando. Tendríamos otro intervalo de confianza, pero ahora al 95% de la confiabilidad. Como hemos dicho antes, en estos escenarios,
la confiabilidad va, bueno, el intervalo de confianza se va a empezar un poco a volver más ancho. Al 90% era de 1004 a 1023. Al 95% el intervalo es de 1003 a 1024, ¿no? De 1003 a 1024. Se ha ampliado un poco, ¿no? Se ha ampliado un poco. Y finalmente al 99% de confiabilidad exactamente lo mismo, ¿no? Sobre el intervalo de confianza calculamos, ¿no? Media, z de tablas, sigma, raíz cuadrada de n. Por simetría de la normal, dado que estamos utilizando el teorema del límite central, menos más, y ahí tenemos ¿no? El intervalo de confianza. Al 99%, 999 horas, 1028 horas, ¿no? Límite inferior, límite superior. ¿Cómo se interpreta un intervalo de confianza? Podemos asegurar al 99% de confiabilidad, ¿no? Al 99% de confiabilidad, que el promedio de vida de las bombillas, se encuentra entre 999 y 1028. ¿No? Entre 999 y 1028. No, más o menos con los decimales, pero el promedio de vida de las bombillas se encuentra entre ese valor, ¿no? El verdadero valor, el parámetro como tal, se encuentra entre ese valor. Al 99% de confiabilidad, ¿no? Esta sería la medida más alta, ¿no? Alguien quiere más precisión, por ahí quiere un intervalo más corto, allá, ¿no? Entre 1004 y 1023, pero por si acaso es al 90% de confiabilidad. ¿Qué significa esto de 90%? Decíamos que, bueno, si sacamos más muestras, otras muestras, en el 90% de esas muestras, el intervalo de confianza va a contener al verdadero valor. ¿No? El intervalo de confianza va a contener al verdadero valor, en el 90% de esas muestras. ¿No? Entonces, esa es justamente nuestro objetivo con los intervalos de confianza, ¿no? Pasar de una estimación de un punto, ¿no? 1014 con 20 bombillas, a dar un rango de posibilidades, ¿no? Que por ahí nos puede dar más certidumbre respecto al comportamiento de nuestro estimador, ¿no? Alguien no querrá arriesgarse con un solo punto, entonces calcular un intervalo y podrá evaluar, ¿no? Podrá evaluar qué tan alto, qué tan bajo es el intervalo de confianza, ¿no? Para una medida respectiva, ¿no? Ya, entonces, con esto terminaríamos la clase de hoy, antes de entrar a otro tema. Esto del 99% lo vamos a ver la clase del lunes, esto del 99, 95, poco para entender esta idea de que en muestras sucesivas el 99% contendría el verdadero valor y el 1% no, por decir, ¿no? Eso es un poco difícil de abstraer, pero tal vez con un ejercicio de simulación lo podamos ver en la computadora, digamos, ¿no? Como estamos en la computadora y estamos en virtual, va a ser mucho más fácil. Bueno, podemos obtener una muestra, podemos obtener muchas muestras y evaluar qué está pasando con todas las otras muestras, ¿no? Y ver si este concepto de los intervalos de confianza se cumple, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Ya. A ver, más preguntas, dudas, tal vez, ya para ir cerrando la clase. Ya. Tal vez yo les puedo preguntar. Bueno, hasta hoy la idea es que puedan ver los reclamos sobre sus notas del parcial, ¿no? Ya, la pregunta de Edwin de que si es z de alfa medios es igual a z menos alfa medios, es un tema de notación de los libros a veces, ¿no? Por ejemplo, 1 menos z de alfa medios es lo más convencional, es lo más convencional. En el libro guía nuestro es z de alfa medios, en el libro guía de nosotros es z de alfa medios. Esa relación es cierta para la normal en términos del valor absoluto, digamos. Eso sí lo podría poner acá, digamos, ¿no? Como una
como una idea, digamos, ¿no? Simplemente por temas de notación es eso, el z de alfa medios, ¿no? El z de alfa medios, el valor absoluto es exactamente igual al z de 1 menos alfa medios, ¿no? Por el tema de simetría, ¿no? Aquí está un poco vinculado el tema de simetría, ¿no? Esta relación sí es cierta, ¿no? En nuestra idea, pero a veces algunos documentos, ¿no? Algunos textos, ¿no? Algunos textos, como el guía, ¿no? Como el texto guía, ¿no? Lo que hacen es justamente eso, ¿no? De que plantean que estos dos son iguales, ¿no? Estos dos son iguales. Es por un tema simplemente de la simetría de la normal, ¿no? Es por un tema de la simetría de la normal, ¿no? Así que, sí, en todos nuestros casos, el z de alfa medios tiene negativo y el z de 1 menos alfa medios no tiene el negativo, ¿no? A nosotros más que el signo, lo que nos interesa es el valor, ¿no? Porque el signo lo va a definir el intervalo de confianza, ¿no? Aquí el menos y el más. Aquí me interesaría que este sea ¿no? El valor absoluto, digamos, del z de alfa medios o el z de 1 menos alfa medios, ¿no? Es un tema de notación, ¿no? Van a haber otros libros en estadística que justamente trabajan con el z de 1 menos alfa medios, ¿no? Y nuestro libro de guía trabaja con z de alfa medios, ¿no? Es temas de los autores a veces, ¿no? Ya, eso como aclaración. Daniel pregunta si hay un examen recuperatorio antes del final, ¿no? No hay segundo turno, hay examen de recuperatorio. Bueno, la otra opción sería que no haya recuperatorio, pero haya segundo turno, por temas más que todo de comodidad y de ya planificación previa. Yo opto por los recuperatorios más que exámenes de segundo turno. Así que igual, el recuperatorio en términos de fechas está ya programado en las fechas de la página de la materia, pero sí, hay opción a recuperatorio, ¿no? Y sí, la auxiliar tiene el control de 10 puntos de la materia, ¿no? La auxiliar tiene el control de 10 puntos de la materia, así que no se descuiden, ahí yo no tengo ninguna intervención. Pero lo que sí les podría recordar o recomendar hacia adelante es que, a ver, aquí está. Algo que ya discutíamos en la anterior clase, ¿no? Hay algunos puntos extra, por si acaso, ¿no? Hay algunos puntos extra que nuevamente valen únicamente si aprueban la materia, ¿no? Si aprueban la materia con la evaluación convencional, estos puntos extras se activan, ¿no? No es que por decir alguien ha hecho esta práctica grupal o ha hecho la práctica y ha hecho este póster, tiene 15 y se saca, no sé, 36 y va a tener 51. Eso no va a pasar, ¿no? Esto se activa siempre y cuando el estudiante apruebe con la evaluación convencional, ¿no? Con la evaluación convencional. Estos son como puntos extra siempre y cuando aprueben, ¿no? Aprueben la materia con la evaluación formal, ¿no? Así que si quieren mejorar su promedio, pueden hacer por 5 puntos la práctica del libro guía, o también pueden hacer esto del póster estadístico, ¿no? Que mucho de lo que estamos viendo no es necesario en la materia, sino que básicamente es como hacer una infografía de algún tema que a ustedes les interese, ¿no? Utilizar los datos para dar un mensaje, ¿no? Algún mensaje sobre un tema que les interese, ¿no? Y esto vale, por si acaso, igual 10 puntos, siempre y cuando aprueben la materia, ¿no? Entonces, eso como referencia, ¿no? Ya. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy y nos estaríamos viendo el día lunes. Bueno, tal vez sí, perdón, les quería preguntar, ¿cuándo es su semana aniversario? Y si tienen alguna noticia, si es que va a haber algún tipo de suspensión de actividades o algo, ¿no? Creo que es en octubre, pero no sé si hay suspensión de actividades. Ah, ya, creo que no hay todavía ninguna novedad al respecto entonces, ¿no? Porque sí, normalmente en estas fechas saben ser y me saben pedir permiso para participar en los seminarios o talleres que hay, pero de todas formas, si alguien tiene noticias o algo, me avisa, ¿no? Para ver cómo podemos
cómo podemos ir avanzando igual para no retrasarnos demasiado. Ya. Gracias, nos vemos entonces el lunes. Chao, chao, chao a todos, a todas. Chao, chao.